Tuve también la oportunidad de conocer al Madrid nocturno, el cual exploraba a mis anchas saliendo siempre solo. Me tomaba el metro desde Barajas y me bajaba en Plaza del Sol, desde donde comenzaba a recorrer los bares entrando de uno en uno hasta que amanecía. Fue una época en donde bebí mucho. Era fascinante y totalmente nuevo para mí entrar a un bar de tapas. El hecho de recibir algo para picar cada vez que pedía una cerveza me hacía tomar más y más. Luego salía, con un firme propósito, y no me amedrentaba hasta conseguirlo. En ocasiones recorría las calles tambaleando, pero mi gran habilidad en disimular la borrachera me hacía pasar desapercibido. Tras entrar en un bar me ponía a ver las chicas que más me gustaban, aunque luego de beberme las cervezas que me había bebido siempre era muy elevado el número de mujeres que admiraba. Aparentaba estar distraído, pero observaba una a una, con un esmero detectivesco. Disimulaba estar siempre con un amigo. Incluso había veces en donde fingía saludar a alguien en la distancia. No era que me importara decir que estaba solo, no me avergonzaba. Pero siempre uno tenía menos probabilidades de tener éxito en conseguirse una chica si decía estar solo. De aquella época conocí a muchas mujeres, aunque fueron muy pocas en comparación a las que pretendía acercarme, y con ninguna pude tener una relación digna de mención. No terminaba nunca de admirar la diferencia con Argentina, en donde las mujeres siempre esperan a que sea el hombre quien tome la iniciativa. Hablo de la Argentina que me tocó conocer. Las españolas, por el contrario, suelen ser ellas mismas las que se insinúan, en caso de que así lo quieran, y hacen que todo sea más fácil. Me parecía un sueño que una mujer que había conocido en un bar me dijera, ¿vamos a mi casa? Y que tras salir aferrado de su mano me condujera hasta su coche y, luego de unos minutos, me encontrara en su propia casa, con la confianza incluso de que podía contar con quedarme hasta el día siguiente. Pero había veces en donde debía volver sin haber podido siquiera acercarme a alguna. Fue también una época de profunda soledad. Una vez hasta me dormí en el metro. Volví a aquella ocasión con las manos vacías y, con los ojos cansados, contemplé el cartel y vi que faltaban 2 estaciones para bajarme, ya que esa noche había hecho combinación de líneas. Eran las 6 menos cuarto. Cerré los ojos durante lo que creí fue un instante, aunque al incorporarme sabía que me había dormido. Al mirar otra vez el cartel me quedé estupefacto. Faltaban las mismas 2 estaciones que antes. Consulté el reloj y me encontré que eran las 9 de la mañana. Ocurrió, como es evidente, que viajé dando vueltas sin parar, ya que iba en la línea 5, que era circular. Después de mis trasnochadas intentaba entrar en la casa haciendo el menor ruido posible, ya que sabía que Conchi dormía en el sofá cama del comedor. Pero muchas veces se me caían las llaves o me costaban grandes esfuerzos introducirlas en la cerradura al primer intento. Una vez casi caigo por las escaleras tratando de no caerle con todo el peso al gato de Joana, que se colocó entre las piernas justo cuando entraba. En aquella ocasión, Conchi y Joana se despertaron sobresaltadas por el ruido que causé. María José estuvo siempre presente en aquella etapa mía de Madrid. De hecho, fue quien consiguió la gestoría que me tramitó los papeles de la tarjeta de residencia. Como en la ebanistería habían facilitado la oferta de trabajo, lo único que restaba era esperar a que me la aprobaran y luego volviera a Argentina a esperar el visado que me permitía de una vez por todas residir legalmente en España. Este absurdo trámite burocrático fue años después suprimido, ya que obligaba a los inmigrantes a viajar a su país de origen y esperar la aprobación, debiéndose sacar con ello un pasaje de ida y vuelta. Con el nuevo cambio, cada extranjero que conseguía que le dieran una oferta de trabajo podía legalizarse sin tener que salir de España. Pero todavía faltaban los años mencionados y yo, como queda dicho, tuve que viajar primero a Argentina y luego esperar el tiempo de 4 meses para ser finalmente aprobada mi tarjeta de residencia. Lo que contaba así podría parecer una gran complicación, resultó gracias al azar en una serie de acontecimientos favorables, como se verá más adelante. Había tenido además la suerte de comprar en su momento un pasaje que se podía, pagando una multa de $50, cambiar la fecha de regreso, por lo que pude modificarlo y volver a Argentina con él sin necesitar de otro, aunque ya habían pasado desde mi llegada 11 meses.
La fecha originaria de regreso del vuelo era a los 15 días, cambiada luego, evidentemente, por razones de disimulo al entrar a España. Pero mi aparente suerte terminaría por darse vuelta, al menos en parte, durante los 5 meses que viví en Madrid. Tras los primeros 2 meses en lo de Conchi, y a pesar de que ella me había dicho en varias ocasiones que podía quedarme en su casa durante el tiempo que quisiese, noté que la atmósfera que se respiraba en aquel lugar se había vuelto un tanto enrarecida. Y dicha atmósfera era extraña además debido al constante encierro en que vivíamos debido al posible suicidio del gato. Joana vivía obsesionada creyendo que su animal iba a morir de un momento a otro, y demostraba su angustia casi a los gritos cuando Conchi abría unos centímetros la ventana para arrojar alguna colilla de cigarrillo, o cuando yo sacaba la nariz para tratar de capturar un poco de aire fresco, o para intentar evadir el olor a humedad que reinaba en la casa. A su vez, desde mi llegada, el maldito gato tenía una idea fija: entrar en mi habitación. Ni bien abría la puerta, el animalito se ponía al acecho, desde debajo del sofá o la otra habitación, o incluso la cocina, e intentaba por todos los medios filtrarse en lo que de seguro fue su refugio antes de mi llegada. Una vez, apurado por una urgencia intestinal, me precipité en el baño, y en un descuido, el gato, siempre el maldito gato, se coló como una sombra en la habitación. Pero se fue antes de mi regreso, como pude comprobar viendo su cola perdiéndose debajo del sofá. Entré en la habitación con un turbio presentimiento que se vio confirmado cuando sentí un fuerte olor que antes no existía. El maldito se había meado en la valija que tenía abierta sobre la cama. Tuve que lavar unas 10 veces la ropa para conseguir apaciguar la pestilencia del orín, pero fracasé en el intento de sacar el fuerte olor de la valija, aunque la lavé unas 5 veces antes de rendirme y tirarla a la basura. Desde entonces el gato y yo nos volvimos unos enemigos a muerte. En otra ocasión tocaba yo la guitarra y por un descuido había dejado la puerta entornada. Me levanté para buscar algo y de improviso quedamos ambos enfrentados en medio de la habitación. Corrí tras de él para cerrar la puerta ya que se escapaba, y tuvo él, la mala suerte de cerrar la puerta antes de que pudiera sacar su cola. Lanzó unos chillidos horribles, pero sin que nadie lo oyese, pues nos hallábamos solos en la casa. Desde entonces, cada vez que el gato me veía, parecía que se topaba con el diablo mismo, por lo que salía disparado a esconderse. Joana no tardó en darse cuenta de la reacción que el gato tenía ante mi presencia y me preguntó que qué había pasado. Le conté lo acaecido en la habitación y el accidente que ocasionó que le apretara la cola contra la puerta, pero ella se mostró desde entonces recelosa conmigo. Mi relación con Conchi a esa altura pareció también afectarse por algo que nunca llegué a comprender. No se había vuelto a hablar de la posibilidad de hacer música juntos. Es más, la idea misma que yo tenía de que Conchi era una persona que vivía por y para la música pronto comenzó a desmoronarse. No hacía más que estar tirada en el sofá, mirando los programas llamados del corazón. Opinaba a los gritos cuando había peleas entre los concursantes de dichos programas, y hasta llegó a preguntarme a mí qué opinaba de los disturbios que se desarrollaban en la pantalla. Siempre se la veía malhumorada durante el día, despotricando contra el gobierno y contra su propio trabajo y sus dolores musculares. Yo había insistido otra vez para que ella volviera a su habitación, y yo, en cambio, durmiera en el sofá. No había modo de convencerla. También había fracasado en mi intento de darle dinero para las compras de la casa. Siempre me los rechazaba diciendo que no hacía falta, que yo en esa casa era invitado de honor, y cómo no, que podía quedarme todo el tiempo que quisiera. Solo había aceptado que comprara mis propios alimentos y los colocara en un lugar apartado de la alacena. La idea de alquilarme una habitación ya había pasado por mi cabeza varias veces, pero la supuesta e inminente venida de Iván y Mauricio la había aplazado cada vez. También tenía miedo de ofender a Conchi diciéndole que me iba a vivir a otro lugar. Asimismo, María José comenzó a hacer acotaciones en contra de Conchi las veces que nos veíamos, diciendo que su hermana era muy extraña, muy envidiosa, y que, esto lo resaltó, antes de mi llegada la relación que tenía con ella se resumía a una obra teatral de supuesto afecto, en donde se intentaba no angustiar a sus ancianos padres.
La cuestión no me hubiera confundido tanto si no hubiera recibido por parte de Conchi comentarios similares con respecto a María José. En este caso era aún más arraigado el desprecio, ya que Conchi ni siquiera quería oír hablar de su hermana. ¿Cómo era posible, pensaba yo, que aquellas dos mujeres que aparentaban llevarse tan bien en el fondo se aborrecieran? No alcanzaba a comprenderlo. Por otro lado, mis conversaciones con Iván nunca llegaban a nada en concreto, y yo comenzaba a intuir que su venida a Madrid jamás se concretaría. Él tenía sus propios problemas de convivencia con Mauri, ya que este resultó ser un maníaco depresivo que la mayoría de las noches llegaba con una borrachera que hasta le impedía andar. También se frustraban mis planes musicales con Wagner, ya que nuestros encuentros no daban fruto en los avances para el dúo, y mucho menos se vislumbraba la posibilidad de formar un grupo de rock. Con él me llevaba, sin embargo, muy bien, y había conocido además a varios de sus amigos, todos de Brasil, con los que salíamos a ver conciertos o a tomarnos unas cervezas. Pero ninguno quiso reconocer que lo que se llama química para la música jamás existió entre nosotros. Pero de todas formas mantengo muy gratos recuerdos de los momentos que con él pasé. De los mejores tal vez, ya que mi etapa en Madrid se volvía cada vez más oscura. En la ebanistería, tras los primeros meses de gran actividad, comenzó un periodo en donde no había casi nada para hacer, y solo se me encargaba barrer el depósito, tarea para la cual debía emplear unos 20 minutos, pero que yo alargaba con la intención para que durara toda la tarde. El encargado me contestaba de mala gana cuando le preguntaba que qué debía hacer, pues ya no quedaba casi nada que me pudiera encargar, y entonces me dirigía al fondo del taller, en donde se guardaban los retazos sobrantes de los trabajos. Allí esperaba para que me llamaran para hacer algo, lejos de la vista de todos. A veces pasaban horas sin que me llamaran. Trataba de aprovechar aquel tiempo tocando música, golpeando con las manos unos pedazos de madera, haciendo ritmos y tratando de improvisar a modo de percusión. De todas formas, y pese a mis intentos de aplicar aquellas horas en algo productivo, el tiempo terminaba por volverse empalagoso, y mi mente se estancaba en pensamientos entremezclados.